pedimos que tengan la Biblia a la mano para poder realizar nuestro estudio con la palabra de Dios. Recordemos que estamos en clases de Biblia y por ende necesitamos tener la Biblia a la mano. Así que tienes 2 minutos para poder tener tu Biblia a la mano y poder trabajar junto con nosotros. Les recordamos que ya el texto base de esta clase está en el sistema, quiere decir en el ámbito de nuestra ser. Muy bien, vamos a empezar con la oración. Como todos los meses, empezamos en este curso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos des la gracia, la fortaleza de poder conocer mejor tu palabra, de entender, tener los ojos abiertos y los oídos también, para reconocerte en la Sagrada Escritura y sobre todo en los escritos de San Juan. Danos la gracia de poder interpretar, no literalmente, sino como el mismo sentir del escritor, la carta del Apocalipsis. Renueva nuestra vida y danos fortaleza en este tiempo, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Así empezamos nuestro curso de Corpus Paulino y Cartas Católicas. Vamos a empezar las cartas de San Juan en este último mes y vamos a ver el libro del Apocalipsis. Esperemos que podamos ayudarles a entender mejor esto. Recordemos que las cartas de Juan o de San Juan son 3 y el Apocalipsis es 1. Comúnmente se tiene por entendido, así como hay un Corpus Paulinus, así como hay un Corpus Catholicus, también hay un Corpus Juanico. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo y su escuela tienen varias cartas. Las cartas católicas que hemos estudiado el mes pasado también es un corpus, o sea, pertenece a un solo cuerpo porque tienen algunas cosas similares, similitudes. Ahora vamos a estudiar a Juan y las cartas que comprenden especialmente el Apocalipsis. Entonces, todo ese conjunto de cartas se le va a llamar Corpus Juanium. Estos son escritos del Nuevo Testamento, cartas atribuidas a San Juan. La característica de estos libros no es solamente el autor, sino también el parentesco doctrinal que hay entre ellos, aun siendo géneros literarios distintos, porque una cosa es la carta y otra cosa es el texto apocalíptico. Entonces, mientras el libro del Apocalipsis es un libro de historicista y se apoya en la historia, en el hilo conductor, eh, el Evangelio y las cartas no utilizan mucho la historia, sino se basan a sus representaciones teológicas. Entonces las cartas están más en línea del Evangelio de San Juan, el vocabulario, el estilo y la teología son afines entre ellos. El Apocalipsis tiene una intención particular. Entonces esa es la primera diferencia entre las cartas y el Apocalipsis. Bueno, ya hemos hablado de dos. Repetimos. El libro del Apocalipsis es una visión historicista. Surge por la historia que está atravesando en ese momento el pueblo de Israel. Mientras que las cartas tienen mucho parecido al Evangelio de San Juan en cuanto a teología, en cuanto al lenguaje, vocabulario, el estilo. Entonces, tiene mucho parecido. No se deja llevar por historia, sino por las representaciones teológicas que se manifiestan en el Evangelio de Juan. Ese curso lo dejamos para el Evangelio de Juan, para que ustedes puedan ir interpretando y conociendo mejor. Vamos a trabajar entonces las cartas de Juan. De hecho, vamos a trabajar una con mayor ahínco, que es la primera, porque las otras dos, la segunda y la tercera, son cartas más pequeñas. Entonces, de las 3 cartas de Juan, la primera es la que tiene mayor capítulo, mientras que los demás son más pequeñitos, ¿ya? La primera carta de San Juan tiene 5 capítulos.
Las otras son escritos muy breves, apenas media página de cada uno. Ya se imaginan entonces que no hay mucho que profundizar, pero sí bastante para aprender. La primera y la segunda carta de San Juan son contemporáneas al Evangelio en su composición. O sea, los dos paralelos pueden ser al Evangelio de Juan. Incluso, probablemente ya estaban redactadas al publicarse el Evangelio de San Juan. Sin embargo, el núcleo fundamental del Evangelio ya se conoce al redactarse las dos primeras cartas. La tercera carta tiene un panorama distinto. Primera carta de Juan. Vamos a detenernos ahí porque hemos dicho que tiene 5 capítulos esta primera carta de Juan. ¿Ya? Entonces, vamos a detenernos en la primera carta de Juan. No tiene característica de carta. Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Ya? Si estamos hablando de carta, padre, pero ¿por qué estás diciendo que no tiene característica de carta? Primero, porque no hay un destinatario explícito y tampoco hay una despedida al final. Se trata de un escrito de tono marcadamente doctrinal, con una polémica tensa de fondo, pero tampoco es un tratado. Así que tiene un tono doctrinal, pero no es un tratado, así como otras cartas hemos visto. Se trataría de un documento complementario del Evangelio para ayudar a una correcta interpretación del Evangelio. Eso es lo que busca la primera carta de Juan. Entonces, padre, ¿qué es lo que busca la primera carta de Juan? Una correcta interpretación del Evangelio. ¿Ya? Es como una guía del Evangelio. Lee la primera carta de Juan y vas a darte cuenta que va en sintonía con el Evangelio e incluso puede serte una guía que te pueda ayudar a entender mejor el Evangelio. Recordemos que hay 4 evangelios. Por favor, dígame cuáles son los 4 evangelios y su división. El Mateo, Marcos, Lucas y Juan, padre. Los 4 muy bien, Clover John. La pregunta es, la división de estos 4 evangelios, ¿cómo se dividen estos 4 evangelios? Evangelios sinópticos. Muy bien, Celia, evangelios sinópticos. ¿Quiénes son los evangelios sinópticos? Es San Mateo, San Lucas y San Marcos. Ya, ¿y Juan? Y Juan es más teológico, más... Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos recordar, ¿ya? Eso es lo que queremos recordar, que el Evangelio de Juan es más teológico, incluso más que teológico, porque muchas veces pensamos teológico que es muy pensado, en cierta manera es pensado, pero la imagen del Evangelio de San Juan es una imagen del discípulo amado recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena. Incluso en el mismo escrito de Juan, del Evangelio de Juan, aparece así. Juan el joven está recostado sobre el pecho en la última cena, está recostado sobre el pecho, que es un simbolismo. ¿Qué significa? Aquel que escucha el corazón del Señor, de Jesucristo. Entonces, y es por eso que esta primera carta tiene mucha relación. Para que la gente entienda el sentir de Jesús, tiene que leer esta primera carta de San Juan, que es una guía, vuelvo a repetir, es una guía del Evangelio. ¿Ya? Entonces, por eso hemos hecho la pregunta de los evangelios sinópticos, que se diferencian del Evangelio de Juan. Se presenta esta carta como un testimonio apostólico que invita a la comunión con el Padre y con el Hijo, y a la comunión entre los creyentes. Recuerden que el tema central de la primera carta de San Juan es el amor. Es el amor. Incluso ustedes han cantado una cancioncita, ¿no? Que le enseñan a los niños en la catequesis o en la escuela o en el colegio, incluso en la misma casa. ¿Cómo se llama esa cancioncita? Ay, Dios. Ay Dios, sí, ay Dios, hermana. Ay Dios. ¿Cómo se llama esa canción? Dios es amor, dice Fiorella. A ver, cántala, Fiorella, tú que tienes ahí los audífonos puestos. Dios es La Biblia amor, no lo la dice, Dios es Dios. amor, búscale y verás. San Juan lo repite. Dios Ajá. es amor, búscalo Y y verás. verás.
En el capítulo, 4 en Primera de Juan. versículo, Primera de Juan. primera de... Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Muy Juan. bien. Ay, ya me- Muy bien, no se preocupen, no se traben. La cosa es ir aprendiendo. Mira, ve, esa canción ya en cierta medida nos da el tema central de la carta. Entonces, lo que quiere esta carta, que es un testimonio apostólico, es la comunión de todos los creyentes entre nosotros mismos, con el Padre y con el Hijo, que se manifiesta en el amor. Dios es amor, la Biblia lo dice. Y nosotros también tenemos que ir amando a los demás. Ese es el tema central. Aparte, decía, el objetivo de esta carta es que esta carta nos va a ayudar a entender el Evangelio. Ahora, el tema central es el amor. Además, recuerden que dice, quien diga que ama a Dios y no ama a su hermano, es un Mentiroso. mentiroso. No me digas eso, madre, pero es verdad. Así que es eso un poquito la realidad de esta carta. Miren, ve qué interesante es esta carta que nos habla de la comunión de entre todos, ya entre todos. No solamente basta amar a Dios, también hay que amar al prójimo. Entonces, de hecho, las dos cartas que vienen después, la segunda y la tercera, también girarán en torno a este tema. Ya se dan cuenta que decir que el Evangelio de Juan y las cartas de Juan son teológicas no resume completamente el tema central de este Evangelio, porque el tema central del Evangelio y de las cartas es el amor y la comunión. O sea, teológicamente sí, pero abarca mucho más, abarca mucho más. El escrito no nos proporciona datos sobre su autor, lamentablemente, que unas veces habla en plural, otras veces lo hace en singular, de una forma que pone de relieve su cualidad de padre espiritual de la comunidad. Entonces, como que ahí un poquito está esta carta, ¿no? La atribución de este escrito al apóstol San Juan está motivada por su afinidad con el cuarto evangelio, ya lo habíamos dicho. De hecho, tiene algunos temas muy similares, es la palabra, utiliza mucho este término, no la palabra, sino palabra. Al inicio, la palabra era Dios, recuerden en el Evangelio. Y también en esta carta hablará mucho de, entre comillas, palabra, encarnación, mandamiento nuevo. ¿Ya? Ciertamente, la carta ha nacido en una comunidad juánica, en una comunidad de Juan. La fecha de composición del escrito está en función de la asignada al cuarto evangelio, una datación en torno a los últimos años del siglo I. Muy bien, ¿en qué año ha sido escrito el Evangelio de Juan? Muy buena pregunta. Ahorita lo acabamos de decir. ¿En qué año está siendo escrito el Evangelio de Juan? Entre el 90 y el 100 después de Cristo. Por eso decimos que esa misma fecha puede que esté datada la primera carta de Juan. Muy bien. Entonces, por ahí terminamos un poquito a hablar de la primera carta de Juan. Les pedimos que vayan repasando sus estudios, preparaciones sobre los cursos de los evangelios, porque vamos a tocar mucho eso. Incluso les voy anticipando que ya cuando agarremos Apocalipsis, vamos a necesitar mucho recordar nuestros estudios del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, por favor, no hagan que curso aprendido, curso olvidado. No es así, sino al revés. Curso aprendido, curso que se repasa y curso que puede retomarse. Eso es lo que pasa con Juan. Juan, en las cartas retoman el Evangelio. Si tú no sabes mucho del Evangelio, lastimosamente vas a estar perdido en las cartas, por más pequeñas que sean. Vamos a la segunda carta de Juan. Se trata, miren, si ya en la primera carta nos abría el panorama del Evangelio, la segunda carta de San Juan es un resumen de la primera carta.
que se envía a otra comunidad, o que es el esquema que dará luego pie a la primera carta. Entonces, hay estas dos posturas. Una de las posturas dicen que es el resumen de la primera carta, como ustedes, ¿no? A veces les damos el texto para que estudien, para que lo puedan leer, y uno dice, bueno, voy a hacer el que lo ha estudiado primero, hace un resumen, y este que ha estudiado primero dice, bueno, este resumen me sirve, y otro que lo coge dice, uy, qué bonito resumen, y hace un resumen del resumen. Entonces, la segunda carta podría decirse en una postura teológica y bíblica, decirse que es el resumen del resumen de la primera carta, o en este caso del Evangelio. Otros dicen que al contrario, que esta segunda carta es como si fuera el esquema pequeño de la primera carta de San Juan. Quiere decir que el primero que surgió en esta teoría es la segunda carta de San Juan. Entonces estamos viendo alguna de esas teorías. El contenido, no nos hay que romper la cabeza, es el mismo que el primero. Si en la pregunta del examen, que ya va a ser dentro de poco, terminando esta clase, gracias a Dios, ya vamos a plantear el examen, la pregunta sería, la primera carta del apóstol San Juan, es un ejemplo, la primera carta del apóstol San Juan, tiene como objetivo darnos a conocer el Evangelio de Marcos, ¿cierto o falso? ¿Cuál es la respuesta correcta? Falso, padre. Falso, muy bien. Falso, falso, Mariela, padre. te jalaste, es falso, no es Falso, cierto. padre. Es falso, sí, porque recordemos que la primera carta de Juan está haciendo referencia al Evangelio de Juan, tiene ese objetivo. Ya, entonces, tengamos cuidado al momento de leer las preguntas. Entonces, vamos. Otros piensan que el escritor de la segunda carta es un responsable de las comunidades juánicas y no es el mismo Juan, pero que escribe bajo la autoridad de este discípulo amado. La destinataria de la carta, ¿quién es la destinataria? Aquí sí sabemos quién es la destinataria. La carta dice, la señora elegida. Esa es la destinataria de esta segunda carta. Sin duda, es una comunidad del círculo juánico. El título de elegida, entre comillas, se da también a la iglesia, desde la que escribe el autor. ¿Cuál es esa iglesia? Hay una teoría que dice que es Éfeso. Éfeso. Entonces, no estamos al 100% seguros que la destinataria de esta carta sea Éfeso, pero algunos autores dicen que sí. Muy bien. Vamos a la tercera carta de Juan. Entonces estamos haciendo grosso modo porque donde nos vamos a detener más es en el Apocalipsis, que tiene muchas cosas interesantes. Estamos también ante un escrito muy breve. ¿Cuántos versículos tiene la tercera carta de Juan? Por favor, vámonos a la Biblia. Vámonos a buscar la tercera carta de Juan. Por favor, ¿quién me dice cuántos versículos tiene? Padre, 4. 24. 24, padre. ¿La tercera carta de Juan? Sí, padre, 24. Padre, así es, 24. Ya, entonces es el más breve del Nuevo Testamento. A ver. Ya, es el más breve. 15 versículos. Muy bien, ya ve. A ver, revisen bien, porque después no me digan, yo voy a poner en la pregunta, ¿cierto que la tercera carta de Juan tiene 15 versículos? Sí, padre, 15 versículos. 15, ¿y quién me ha dicho, versículos. ¿y quién me ha dicho 24? 26. Hasta 26, ya me ha aumentado de 24 a 26, ¿ve? Padre, pues yo me 15, quedo con 15. 15, padre. Ya, a ver, no se peleen, por favor. Son 15 versículos. ¿Ya ve? 15 versículos, padre. ¿Y quién me está sacando 15 24? versículos, padre.
Está dónde haciendo un resumen del resumen, por eso lo ha aumentado seguro a 24 versículos. Ya. Miren, ve. Entonces, la tercera carta de Juan, la epístola, tiene 15 versículos. La segunda carta tiene 13 versículos. Así que estamos entre las cartas más pequeñas, más pequeñitas, ¿ya? Entonces, ahí el destinatario es un tal Gallo, no el gallo que canta en las mañanas en tu ventana, sino el nombre de una persona, ¿ya? Y dice todavía en el primer versículo, dice, a quien amo según la verdad. Pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en todo, como va bien tu alma y goces de salud. Entonces, es una carta del presbítero. Aquí utiliza esta salutación, este título, el presbítero. Entonces, vamos viendo esto en nuestra clase. Muy bien. ¿Qué más dice? Es una verdadera carta de índole personal. La carta pertenece asimismo al grupo de Juan, como lo muestran las menciones de verdad. Recordemos que Juan siempre utiliza esto, verdad, palabra, mandamiento nuevo. Entonces son esas palabras comunes, las del Evangelio de Juan, que se utilizan en las cartas. El remitente de la carta es el presbítero. Recuerden eso, por favor, porque en el Apocalipsis también se utilizará el término presbítero. Y el destinatario es un cristiano de nombre Gallo, que es un miembro destacado de la comunidad cristiana y que acoge a los enviados que vienen de parte del presbítero. Se reprocha la actitud del responsable de la iglesia llamado Diótrefes, que no recibe a los enviados. Entonces, eso es el tema de la carta de la tercera epístola de San Juan. Vamos a ver las doctrinas. Aquí sí vamos a necesitar mucho de su Biblia. Hemos hecho un resumen de estas cartas y ahora vamos a... Ahí se me pierde el... Ya. La doctrina de las cartas. La teología se centra en el misterio redentor. Esa es la teología de las tres cartas. Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo como Salvador del mundo y que nos ha dado de su Espíritu. Un énfasis especial se pone en la afirmación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Yo la encontré, padre. Por favor, Mayra. Ya. A ver, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Les he escrito, pues, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces miren, ve esa centralización de Juan de remarcar, o de este presbítero de remarcar, que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, recordemos que siempre tiene esa función. Uno de los temas que ustedes ya deberían de saber, o si no lo saben, pues vamos a aprenderlo hoy día. Uno de los temas de Juan, del escrito de Juan, del Evangelio de Juan, es atacar o por lo menos alumbrar el tema de una herejía que está surgiendo por ahí, que después se traslucirá en la herejía del arrianismo. ¿Qué es la herejía del arrianismo? La herejía del arrianismo quiere todo, pero hay uno segundo que es Dios Hijo, ¿ya? Entonces Dios Hijo no es con el mismo poder que Dios Papá, entonces menos que Dios Padre. Entonces ahí viene la raíz arrianismo. Entonces Juan también está en esos años del 90 al 100, ya se está entrando a la iglesia estas herejías de afirmar que Jesús no es Dios completamente, sino es un semidios o es un Dios más pequeñito que el Padre. Entonces, Juan y las cartas tienen la intención de afirmar que Jesús es verdadero Hijo de Dios, ¿ya?
Y este verdadero Hijo de Dios ha venido en carne. O sea, no es sencillamente Hijo de Dios, no solamente, perdón, es Hijo de Dios, sino que ha venido en carne. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, por favor. Le volví a encontrar, padre. ¿Puedo leer otra vez o otro? Sí, lee, porque creo que la gente No, lo está otro. leyendo. Pri- Mayra, Ya por va. favor, léele. Ya, Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Muy bien, miren, ve. Se dan cuenta, todo espíritu que quiere reconocer a Jesús como el Mesías tiene que reconocer que ha venido en carne. O sea, el Hijo de Dios se ha hecho carne. Y en el primer capítulo de Juan se centra en eso. La palabra se hizo carne. Se hizo sarx, dirá en griego. ¿Ya? Entonces, esa es la centralidad de la doctrina de estas cartas, especialmente de la primera. Hacer esa afirmación que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya? Entonces, miren que ya en ese tiempo está entrando esta herejía de menoscabar la dignidad de Jesús. Aún hoy hay doctrinas religiosas, nuevos movimientos religiosos que menoscaban la integridad de la persona de Jesús. Ustedes conocen a una especialmente, bueno, son varias, hay dos por lo menos. Entonces, díganme los nombres de dos nuevos movimientos religiosos que menoscaban a Jesús como Hijo de Dios. Y son muy conocidos, ¿ah? Andan con su Biblia, bien con Los camisita. testigos. Si es posible, a veces. Testigos de Jehová, Muy bien. mormones, Y justo se visten casi similar, ¿ah? Como testigos de Muy bien. testigos de Jehová. Justo se visten casi similar, con su camisita, su corbatita, y ya, ahí están. El último día. De Jehová. Y los mormones. Los dos niegan la divinidad completa de Jesús. Miren, que esa herejía no ha surgido ahora, que ha surgido ya desde San Juan, el año 90, que se está metiendo en la iglesia porque quiere decir, pues, que, bueno, en cierta medida ellos querían cubrir, defender la doctrina de Dios que es inmutable, que no puede cambiar. Entonces, bueno, queriendo defender algo, han disminuido la dignidad de Jesús. Y aún hoy siguen habiendo esas herejías y esas formas de pensar de que Jesús no es verdadero Dios, ni verdadero hombre. Muy bien. Entonces, ¿qué más? La fe y el amor aparecen como síntesis del cristianismo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 23. Por favor. Lo encontré, padre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Encontré, padre. Por favor, mi hermana Gudelia, léalo. ¿Y cuál es su mandato? Que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo ordenó. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, ahí tenemos otro, por favor, que lea el capítulo 4, versículo 21. Capítulo 4, versículo 21. Yo. Y si nuestra conciencia no nos condena, queridos, acerquémonos a Dios con toda confianza. No es. 4:21. Yo le tengo. Padre, yo no leo. Padre. A ver, no se peleen, hermana. Y nosotros hemos recibido de él este mandato, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muy bien, entonces ahí se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de esa realidad. Hemos recibido este mandato del amor. Hemos recibido este mandato del amor. ¿Qué significa? Que el que ama a Dios también ama a su hermano. Pues no seas conchudo, por favor, no seas sinvergüenza de decir que amas solamente a Dios y te importa un pepino tu vecino. Entonces, bueno, Juan es sincero, o sea, lo está diciendo así. O sea, dices que amas a Dios, no, y no quieres aceptar a Jesús como hijo de Dios. Primera conchudez. Segunda conchudez es, dices que amas a Dios, pero no amas al hermano. O sea, Dios en la persona de Jesús, ¿para qué se hizo hombre? Si no lo vamos a encontrar a Jesús en el hombre, pues le pedimos que razonen. Piensa, dice Juan, piensa. No te quedes estancado solo en un movimiento así cerrado. Abre tu panorama, porque justamente lo que hace el amor en las cartas de Juan y lo que hace el amor en el Evangelio de Juan es eso, abrirnos al amor. ¿Ya? Entonces, le pedimos a ustedes que entiendan. Recuerden la última cena. ¿Qué pasó en la última cena en el Evangelio de Juan? Ustedes no leen el Evangelio, creo, ¿eh? ¿Qué Evangelio leen en la casa? A ver, recuerden qué sucedió en la última cena en el Evangelio de Juan. Mientras que los evangelios sinópticos nos hablan de la Eucaristía, el Evangelio de Juan, ¿en qué se centra? Que nosotros hacemos un bonito rito el jueves sacerdotal. La última cena. Pero ¿qué pasa en la última cena en el Evangelio ¿Lavado de los Juan? pies? Muy bien, miren, ve, el amor nos apertura a un servicio más grande que sale de la Eucaristía, o sea, que tiene su fuente en la Eucaristía, pero que se hace servicio a todos. Entonces, eso es lo que pasa en las cartas y en el Evangelio de Juan. Nos abre a un panorama más inmenso, no nos cierra, repito, no nos cierra un solo horizonte. El amor nos abre a muchos horizontes, Vamos a continuar. Espero ayudarles y no confundirles demasiado. La comunidad cristiana está ungida por el santo. El autor habla de la promesa de la vida eterna y vive de la escatología de la segunda venida de Cristo. Capítulo 2, verso 28, por favor. Capítulo 2, verso 28. A ver. Obviamente estamos hablando de la... Padre. Ya, señora Aiza, por favor, señora Aiza. A ver, dice, y ahora, hijitos, permanezcan en él, haciéndolo. Tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante él cuando nos venga a pedir cuentas. Ya ve, entonces nos está haciendo referencia Palabra a su de segundo... Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Isa. Que yo me apuro porque el tiempo es corto y después se me duermen y me van a echar la culpa a mí de que se duerman. ¿Ya? Entonces, discúlpenme que me he apurado. Pero bien, entonces se dan cuenta que Juan nos apertura a la segunda venida, a prepararnos a la segunda venida del Señor Jesucristo. El autor ve en los disidentes, en este grupo, porque hay un grupo que se separa de la comunidad. Busquen capítulo 2, verso 19. En ese mismo capítulo 2, busquen el verso 19 y van a ver que hay un grupo disidente, o sea, un grupo que se está separando, que quiere separarse. A ver, ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros.
Miren, ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra vuelta que me apuro. Estoy apurado hoy día. Estoy apurado. Bueno, disculpen. Si se dan cuenta, o sea, Juan, no solo en el Evangelio, sino en las cartas, está hablando de este grupo disidente que parecía que eran de los nuestros, pero que terminan siendo personas que no pertenecían a nuestro grupo, a nuestra comunidad. Está haciendo referencia a esos hermanos que están adoptando nuevas posturas, queriendo dar razón de Jesús, queriendo dar razón de Dios, queriendo defender a Dios, se están equivocando demasiado. Y él dice, ¿no? Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Creo que esa cita bíblica muy bien puede cuadrar en el tema de cuando surge una inspiración divina en cualquiera de ustedes y sepan ustedes en sus comunidades, en sus parroquias, en el lugar donde laboran, si hay alguna revelación divina de abrir una nueva iglesia, recuerden esta cita bíblica que dice, si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Recuerden eso, miren, son textos interesantes. Tanto es así, disculpen, pero el escritor llama la atención sobre esa realidad y ¿saben cómo les llama? Los anticristos, por sus errores cristológicos, como negar que Cristo ha venido en carne. Capítulo 4, versículos del 2 al 3. Por favor, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 2 a 3. Se van a dar cuenta de esto que estábamos hablando hace rato. Ya. En esto conocerán que poseen el Espíritu de Dios y reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre. Pertenecen a Dios. Pero si no lo reconocen, no pertenecerán a Dios, más bien pertenecen al anticristo, del cual han oído que tiene que venir y ahora ya está en el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermano Clover. ¿Se dan cuenta? Dice, estos que niegan a Jesús como verdadero hombre, mírame, o sea, no solo les bastaba, no solo se quedaban contentos con negar que Jesús es Dios como Dios Padre, sino que también incluso negaban a Jesús como carne, verdadero hombre. Y el escritor está diciendo, ustedes que niegan pertenecen al anticristo. Si tú perteneces al anticristo, obviamente, ¿qué cosa eres? Anticristo. Entonces, eso es lo que le está diciendo, porque sus errores cristológicos le están llevando así a cometer esos errores. Asimismo, los califica como seguidores de Caín por odiar a los hermanos. Mira, son calificativos, aunque no creas, fuertes. No son cualquier tipo de calificativos que pone el escritor. Son calificativos fuertes. Capítulo 3, versículos del 12 al 15. Joana, busca tu Biblia, no te preocupes. Muy bien, Joana, está bien. Capítulo 3, versículos del 12 al 15. Lee, por favor, Joana, tú que tienes ahí a tu mano la Biblia. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, ve, o sea, vuelta y nos dice que este grupo pues no ama a los hermanos y lastimosamente son del grupo de Caín. Pidamos a Dios que nos siga dando este panorama para comprender estos escritos, que no son escritos sencillos a simple vista, sino que necesitan nuestra profundización de fe y sobre todo comprender el
el momento en el que fueron escritos, Recuerden eso. ¿Podemos nosotros interpretar literalmente las cartas? Sí, pero no se debe hacer. ¿Ya? Tenemos que tener este tipo de preparación que nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros a comprender mejor estas cartas. Porque si no, vamos a terminar como los caínes o los anticristos, que terminamos negando, por querer defender algo, terminamos negando otra cosa. ¿Qué es lo que pasó con estas herejías? Terminaron, o sea, la intención era defender la divinidad de Dios, que Dios no puede cambiar. Pero Jesús se hace hombre, Jesús se hace historia, y Jesús es hijo de Dios, Jesús es Dios. Por querer defender esa inmutabilidad de Dios, terminan cometiendo una herejía. Y no quieren aceptar en la humildad la corrección. Y terminan odiando al prójimo, porque terminan odiando la carta. Muy bien, entonces dejamos esta de las cartas, porque recordemos que son, la primera carta es, el objetivo de esta carta es iluminarnos y hacernos entender el Evangelio. La segunda carta, recordemos, el resumen del resumen. Quiere decir, el resumen de la primera carta. Y la tercera carta es un tono más familiar, más personal. Esta carta sobre agradeciendo a este hermano Gallo, agradeciéndole porque recibe a los enviados y llamando la atención sobre aquel que tenía que recibir, no lo recibe. Entonces, esa es básicamente las tres cartas de San Juan. Vamos a ver ahora un tema que siempre está pendiente y siempre nos andan machucando y machucando nuestros hermanos que no leen la Biblia o que lo entienden literalmente. El Apocalipsis. Buen tema, padre. Espero no demorarnos mucho porque hay muchas cosas para aprender de esta carta. Y lo bueno es que ustedes han venido con ganas de aprender. Aunque tengan sueño, van a tomarse un cafecito rico y vamos a continuar. La palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación. Eso ya lo sabemos. Tan es así que los hermanos evangélicos en su Biblia no lo llaman Apocalipsis, lo llaman revelaciones. Pero ellos hablan más de fin del mundo que nosotros. Incluso entendiendo la palabra revelación. Revelación no quiere decir tragedia. Revelación quiere decir dar a conocer, revelar. Revelar significa volver a ver, revelar. ¿Ya? Ejemplo, nosotros que tenemos, bueno, ya la mayoría no son niñitos, yo creo que la mayoría ha visto las cámaras con rollos, ¿no? ¿Se recuerdan la cámara con rollos? Entonces, para revelar esas fotos, ¿tú qué tenías que hacer? Llevar tu rollo bien cuidadito, bien oscuro, tapadito, para que no se velen, tenías que llevarlo a un lugar específico para que lo revelen y no se vele. Dense cuenta de ahí, de la misma palabra, es aquello que estaba oscuro se vuelve luz, eso es revelar. Muy bien, entonces Apocalipsis viene de esa palabra griega, revelar en buen castellano. Todo Apocalipsis supone una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas y solo conocidas por Él. ¿Por quién? Por Dios. Especialmente cosas referidas al futuro. Entonces, así es la concepción del libro del Apocalipsis. No es fácil deslindar frontera apocalíptico y el género literario profético. Incluso a veces sucede que el género profético utiliza en algunos momentos el género apocalíptico y el género apocalíptico en algunos momentos utiliza el género profético. Muy bien.
Algunos incluso dicen que el género apocalíptico viene del género profético, o sea, es un bracito más del género profético. Eso es un poquito para que entiendan lo que es el Apocalipsis. Vamos a entender entonces o delimitar para nuestro curso qué entendemos por género apocalíptico. El género apocalíptico es cuando el vidente describe una visión, traduce en símbolos las ideas que Dios le sugiere y entonces acumula cosas, colores, números simbólicos sin preocuparse de la incoherencia de los efectos obtenidos. O sea, el género apocalíptico, lo que no le importa es la coherencia de estos, sino lo que le importa son los símbolos, números, colores, cosas que va escribiendo ahí. ¿Ya? Entonces, cada cosita tiene un significado dentro del género apocalíptico. ¿Por qué? Porque quiere dar a conocer las visiones que está dándole Dios. Esa es la finalidad del género apocalíptico. Espero que me entiendan esa finalidad. Vamos a hacer una operación inversa para que me entiendan. Por ejemplo, teniendo en cuenta los procedimientos, traducir de nuevo en ideas los símbolos que propone. Caso contrario, se falsea el sentido de su mensaje. Por ejemplo, la literalidad en los apocalipsis es igual a falsedad. Repito, la literalidad en los apocalipsis es igual a falsedad. Sanamente, ustedes se atreverían a decir que existen los dragones, ¿sí o no? No existen, no existen. No existen. ¿Sí o no? Ya. La señora Isa dice no existe. Potter. Ahora, Harry Potter no, pues mamita. Ya. Otro ejemplo. ¿Existen los unicornios? ¿Sí o no? No, no existe. Padre. No No existen. existe. Ya, entonces, si lo vamos a tomar literalmente, ahí dice, no lo sé, padre, porque no he visto un unicornio. Yo tampoco, así que estamos igual. ¿Ya? Pero la pregunta es sencilla. Si el escritor del libro del Apocalipsis habla de dragones, no quiere decir explícitamente que esté y existe un dragón. Si fuera literalmente, tendría que surgir un dragón. ¿Me entienden? Si tú lo vas a tomar todo al pie de la letra, literalmente, tiene que haber eso. Recuerden que todo lo que en el libro del Apocalipsis aparece es el escritor quiere dar a conocer una visión de Dios. Y a veces con palabras no bastan. O sea, las palabras en muchos momentos se quedan cortas. Vamos a tratar de explicarles un poquito más con ejemplos para que ustedes me puedan entender. Una persona ha fallecido. Tú vas y le dices, mi sentido pésame. Mi sentido pésame. ¿Ya? Entonces, cuando le dices mi sentido pésame, esa palabra está diciendo todo lo que quieres, lo que sientes, o sencillamente estás tratando de dar a conocer algo de todo el cúmulo de sentimientos que tienes en ese momento para que la otra persona entienda lo que está viviendo. Entonces, espero ayudarlos con este término. Lo mismo, el hermano que tiene esta visión utiliza símbolos. ¿Por qué utiliza símbolos? Y utiliza un lenguaje distinto para que nosotros podamos tratar de vislumbrar toda esa realidad magnífica que él está viendo. Pero obviamente las palabras se quedan cortas ante una visión de tremenda magnitud. Porque el libro del Apocalipsis, les repito,
y si no se los he dicho, se los digo ahora, el libro del Apocalipsis trata de dar a conocer cómo va a ser esa liturgia celestial. Esa liturgia celestial donde todos nos vamos a volver a juntar. Y claro, cuando este hombre está viendo eso, lo único que puede hacer es darnos a través de palabras todo lo que él está viendo. Pero las palabras no bastan. Y por eso utiliza símbolos. Por eso utiliza, ya dentro de poco vamos a ver qué significa cada símbolo. Perdón que les haya mareado, porque es un poquito complicado hablar del libro del Apocalipsis. La pregunta sería, ¿han entendido? No. Ya, vamos a volver a repetir. Porque sí, eso sí necesito que se me encuadren bien en este término, porque estoy buscando palabras para que ustedes me puedan entender esta realidad del libro del Apocalipsis. Ya. Cuando dice uno, te amo, esa palabra, te amo, revela todo lo que sientes. No. No revela todo. ¿Por qué? Porque esa palabra es tal vez el resumen de muchas cosas que puedes sentir. Alegría al verle, emoción, un sentimiento de dicha, de paz, de tranquilidad, un acto de donación, pero solo estás diciendo amor. Que esa palabra es el resumen de todo ese gran cúmulo de sentimientos que te embargan hacia la otra persona. Los símbolos son lo mismo. Es una palabra que resume muchas cosas. Y como resume muchas cosas, puede correr el peligro de equivocarse en la interpretación de este símbolo. Si lo tomas literalmente, esa palabra se reduciría a un solo significado. Y sería un significado unívoco. Mientras que el amor es una palabra análoga. Quiere decir que se puede tratar de buscar otras cosas y otros sentimientos más dentro de esa única palabra amor. Cuando tu mamá te dice, hijito, yo te amo, tú escuchas la palabra, pero recuerdas que tu mamá te ha atendido en la cama cuando estabas enfermo, que tu mamá te ha curado cuando te has caído, que tu mamá ha ido por muchas cosas y ha sacrificado todo por ti. Cuando tú escuchas esa palabra amor, vienen muchos más momentos de gratificación. Incluso me atrevería a decir que vienen muchos más momentos también de tristeza donde has podido salir adelante gracias a la ayuda de mamá que te amaba o que te ama. Entonces, esa palabrita es una gran muestra de muchas más cosas que están detrás de esa simple palabra. ¿Ya? Entonces, en el libro del Apocalipsis se utilizan mucho las palabras simbólicas. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras simbólicas están dándonos a conocer esa realidad, pero sabemos que detrás de esa realidad hay muchas cosas más grandes, tremendas, que tal vez el escritor de la emoción, de la visión, no pueda explicarlos todo detalladamente y utiliza símbolos, utiliza colores, utiliza números, utiliza formas de animales, dragones, el cielo, las estrellas, utiliza los astros para decirnos que eso era inmenso, que eso era más de lo que él podría escribir. Por eso tenemos que tratar de entender este lenguaje. Muy bien, entonces en forma literaria podríamos decir que una palabra no resume solo
algún acontecimiento, sino muchos. Y de acuerdo a ello, nosotros vamos percibiendo realidades desconocidas, incluso invisibles. Lo que el Principito diría, lo importante es invisible a los ojos. ¿Ya? Entonces, espero ahora sí que con este ejemplo les haya podido vislumbrar. De hecho, después vamos a tratar de reconocer aquellos simbolismos, aquellas palabras que se repiten mucho en el libro del Apocalipsis y que nos van a tratar de vislumbrar lo que es el cielo completo. Primera cosa para entender el Apocalipsis es que nos habla del cielo, de una realidad divina. ¿Podemos con palabras humanas hablar de realidades divinas? Tal vez no nos acerquemos completamente a esa realidad, pero lo que sí podemos es tratar de describir esa realidad. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el ejemplo de San Agustín y el niño. San Agustín estaba estudiando la Trinidad, tuvo un sueño, que nosotros podríamos decir que tuvo una visión, donde está en la playa y ve a un niño en la playa tratando de llenar, o sea, con un baldecito, sacaba agua del mar y lo echaba en un agujero, allí en la arena. Y San Agustín le dice, ¿qué estás tratando de hacer? Y el niño le dice, estoy tratando de poner todo el mar en este agujero. Y Agustín le dice, eso es imposible. Y el niño le contesta, algunos dicen que era un ángel, el niño le dice, eso es también lo que tú estás tratando de hacer con la Santísima Trinidad, tratar de comprender una realidad tremenda en tan pequeña cabeza. Entonces, el escritor del Apocalipsis lo que hace es tratar de dar a conocer con lenguaje humano, con simbología humana, la realidad divina. Y para ello utiliza símbolos. Nosotros sabemos que detrás de ese símbolo hay muchas cosas más grandes que iremos conociendo poco a poco cuando vamos leyendo el libro del Apocalipsis. Cuando mamá me dice, te amo, yo sé que mamá me lo dice porque me ha cuidado, porque se ha sacrificado, porque no solo es una palabra, sino son actos, son sentimientos, son historia dentro de mi vida. Entonces, cuando mamá me dice, yo automáticamente asimilo que es mucho más que una simple palabra, que esa sola palabra de amor no basta, sino que hay muchas cosas más. Entonces, igual cuando el libro del Apocalipsis utilice un número, un color, un animal, una cifra, diremos que es mucho más, no simplemente es una cifra, es mucho más, es mucho más. Ahora sí me entendieron, o voy a tratar de resumirlo más todavía porque creo que les estoy mareando. Está bien, padre, ya te quedó Sí, la se idea del entiende. simbolismo. Ya, gracias, porque si no ya estaba volviéndome. Gina, ¿qué decías? Ya, bueno. Ya lo estamos entendiendo mejor. Ya, sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, lo que me importa es que entiendan, porque ¿de qué me sirve avanzar si no me van a entender Estoy en la esta punta parte? del Porque cerro, justamente... padre. ya no te preocupes. Te felicitamos porque estás, por lo menos desde ahí, estás escuchando la clase. Miren, ve, ahorita Gina nos ha dicho que está en la punta del cerro. Una persona literalmente le hubiera entendido que ella está congelándose ahí arriba. Lo que Gina nos quiere decir, en otras palabras, es que ha buscado un lugar adecuado para poder participar en clase. Una persona literalmente le hubiera entendido, uy, has ido a la punta del cerro y ahí está, congelándose en la punta del cerro por una clase. Una persona que lo toma literalmente, pero nosotros que sabemos que estamos en la escuela de catequesis decimos, está sacrificando muchas cosas, se ha ido a un lugar donde hay bastante señal y bueno, aparte de sacrificar, y está participando en la clase. Entonces,
dense cuenta de que no todo es literal, que utilizamos expresiones simbólicas para dar a conocer una realidad mucho más profunda. Incluso esta punta del cerro puede significar muchas más cosas para nuestra hermana Gina, que nosotros no conocemos, que tratamos de interpretarlo, pero ella es la única que sabe de este término punta del cerro. Creo que Gina nos ha salvado en la noche porque ya más explicación no les puedo dar. Vamos a continuar. Sí, padre. Los apocalipsis, porque no solo existe el libro del Apocalipsis, sino que es un género literario. Los apocalipsis fueron obras de gran éxito en los ambientes judíos. Incluso en los enseños de Qumran había este género literario. También hay este género literario en el profeta Ezequiel, en el profeta Zacarías, en el profeta Daniel y en muchas más obras apócrifas dentro del cristianismo y dentro del judaísmo. El Nuevo Testamento únicamente ha mantenido en su canon, en el canon bíblico, el libro del Apocalipsis, nada más, cuyo autor se llama a sí mismo Juan. Y esa la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. En el momento en que escribe que es un desterrado en la isla de Patmos por su fe en Cristo. El autor, ya más o menos sabemos, dice que es Juan, el presbítero, ¿ya? Parece ser que es el mismo autor del cuarto evangelio. El año en que fue escrito, más o menos, algunos historiadores y escritores y estudiosos bíblicos nos dicen que puede haber sucedido en el a fines del primer siglo, ¿ya? Entonces, más o menos entre el 100, 110, así más o menos está esto. No se tiene detalladamente, lastimosamente no es así. No es que el escritor ponga y diga, estoy escribiendo el año tal de tal fecha. Por si acasito, para los que están estudiando no se confundan. No ponen así, sino que mandan estas cartas como referencias para la comunidad, porque lo que les interesa no es el estudio histórico a ellos, lo que les interesa es la formación y el mantenimiento de la fe. Muy bien. La fecha va entre el 95 al 100, al 110. ¿Por qué ponemos esa fecha? Porque recordemos que el libro del Apocalipsis fue escrito para una comunidad que está siendo duramente perseguida. Por eso las imágenes son grotescas en algunos momentos. El dragón que barre la tercera parte del cielo, los tremendos volcanes, los terremotos, las enfermedades, todas esas son formas simbólicas de decir que la comunidad estaba sufriendo muchos males. Y justamente entre el 95 y el 110 hubo tremendas persecuciones hacia los cristianos. La persecución más fuerte fue la de Domiciano. Entonces, muchos autores tienden a decir que esta carta, este escrito apocalíptico fue en ese año. Podemos decir también nosotros que fue ese año. Ahora, el libro está dirigido a 7 comunidades de Asia Menor. Eso lo vemos en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Se trata de comunidades reales y próximas entre sí, pero el número simbólico de 7 las universaliza y por tanto incluye a todas las comunidades de la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 1:4 para que me entiendan lo que hemos estado explicando del número, significado y sobre todo simbología. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Yo, padre. Yo Tengo, padre. Indira, Tengo, creo que padre. leyó primero. Yo lo tengo. Indira, a ver. Padre, dice. Yo. Ya, buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus están delante de su rostro, de su trono. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Indira. Entonces,
Miren, ve, ahí dice, ve, a las 7 iglesias. Entonces, ese número 7 iglesias sí es real, en el sentido de que sí hay 7 iglesias, y justamente la Apocalipsis empieza con las 7 cartas a estas 7 iglesias. Pero recordemos que no es al 100% solamente reducido a esas 7 iglesias. Recordemos que el 7 ya es un número perfecto. Y en el libro del Apocalipsis hay que entenderlo desde ahí, que universaliza ese escrito apocalíptico para toda la iglesia. ¿Ya? Entonces, miren, ve, ahí ya surge esta realidad. Es cierto, pero abarca mucho más. Me ama, pero sé que es mucho más. Hasta me puede dar su vida por mí. Entonces, ahí está el claro ejemplo de todo lo que estamos mencionando acerca del libro del Apocalipsis. Recordemos que el escrito del Apocalipsis está escrito en un griego koiné. ¿Qué significa griego koiné? Koiné significa común, el que se hablaba en el pueblo. No es un griego copte o copto, que es un griego más formal, sino es un griego koiné. Es un griego koiné. ¿Qué quiere decir? Que el escritor está escribiendo en griego, pero está pensando en arameo o en hebreo. Entonces es como un quechua hablante que empieza a hablar en castellano, no es que solo se traba, sino que está pensando en quechua, pero lo está diciendo en castellano. Y lo mismo pasa cuando alguien un castellano, uno que tiene por lengua materna castellana, quiere hablar en quechua, su mapa mental está en castellano, habla en quechua, pero está hablando igual como si estuviera hablando en castellano. Igualito, igualito, igualito. Entonces, lo mismo pasa con el libro del Apocalipsis. El escritor está pensando en hebreo, en arameo, pero lo está escribiendo en griego. Por eso hay algunas cosas que tal vez suenan un poco incoherentes o un poco rudas o un poco fuertes en el lenguaje, ¿ya? De hecho, aquí sí tenemos que partir que el escritor del libro del Apocalipsis utiliza mucho el Antiguo Testamento. Bastante utiliza el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, recordemos que es una mentalidad judía. ¿Ya? Entonces, ahí está. El estilo es del todo inimitable porque ya nos estamos dando cuenta de esta realidad. El género apocalíptico contiene una visión dualista de la vida y del mundo, y las visiones no se reciben directamente de Dios, sino a través de un ángel o del mismo Cristo. Así, estas visiones del libro del Apocalipsis giran en dos centros fundamentales que son, uno, los secretos de la naturaleza que sirven para fijar calendarios e incluso hablar de los astros, y el otro, el descubrimiento del futuro. Ese es básicamente el género apocalíptico. Vamos a tratar en cierto modo de interpretar el Apocalipsis. Para realizar su plan, el autor del Apocalipsis incide, remarca sobre los grandes temas proféticos tradicionales, especialmente el gran día de Yahvé. Tú revisas el libro del Apocalipsis, casi siempre está centrado en esto, en este gran día. Por eso, muchos que leen literalmente dicen, ya se acerca el gran día o ya está cerca el día del Señor. Entonces, uno de los temas tradicionales del libro del Apocalipsis es el gran día de Yahvé, del Señor. Muy bien. Una visión inicial describe la majestad de Dios que reina en el cielo, dueño absoluto de los destinos humanos, y que entrega al Cordero el libro que contiene el decreto de exterminio de los perseguidores. La visión prosigue con el anuncio de una invasión de pueblos bárbaros, los partos, con su tradicional cortejo de males, guerra, hambre, peste. Ese es el capítulo 6. Pero los fieles de Dios serán preservados, capítulo 7.
en espera de gozar del triunfo del cielo, el capítulo 7 y el capítulo 15. Sin embargo, Dios, que quiere la salvación de los pecadores y no va a destruirlos inmediatamente, sino que les enviará una serie de plagas para prevenirles, como lo había hecho con el faraón y los egipcios, están en el capítulo 8, capítulo 9 y en el capítulo 16. Pero ese esfuerzo de Dios al enviar las plagas para que la gente se convierta es inútil a causa del endurecimiento, y entonces Dios destruirá a los impíos, capítulo 17, que trataban de corromper la tierra, induciéndola a adorar a Satanás, con lo que alude al culto a los emperadores de la Roma pagana. Ahí sigue una lamentación sobre Babilonia, capítulo 18, y esta Babilonia destruida, que los cristianos en ese momento hacen cantos triunfales, capítulo 19, se trata de una rememoración del Éxodo. En lo que les he contado, ¿no les parecía mucho al Éxodo? Con las plagas, con el exterminio de esa gente que les estaba persiguiendo, el faraón hundido, después de que pasan ellos y ven que el faraón se ha hundido con todo su carruaje, ¿qué hacen los judíos? Empiezan a dar alabanzas. Y es lo mismo, es una epopeya, libro del Apocalipsis, del libro del Éxodo, hasta el capítulo 19. Ya, pero esta vez ya no es el pueblo judío, sino es la iglesia. Aquí nos dice una pregunta, padre, una consulta. ¿Todas las religiones paganas son satánicas? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Vamos a dejarlo por mientras para ver algunas cosas, para explicarles algunas cosas. Aquí dice, padre, según lo que he leído, también habla acerca de caballos de diferentes colores. Ahorita vamos a ver los colores, no te preocupes. Los caballitos no los vamos a ver, pero sí nos vamos a imaginar los caballitos. Ya, entonces, estamos viendo esto. Continuamos. Capítulo 20. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis se abre un periodo de prosperidad para la iglesia, que terminará con un nuevo asalto de Satanás. Capítulo 20, versículo 7. La destrucción del enemigo, la resurrección de los muertos y su juicio vienen del capítulo 20, versos del 11 al 15. Y finalmente, en el capítulo 21, el establecimiento definitivo del reino celestial con el gozo perfecto. Entonces, en panorama, en resumen, esos son los capítulos que tiene el libro del Apocalipsis. El hacer una interpretación literaria nos conduciría, como dicen al hermano, al miedo. Pero nosotros no estamos induciendo al miedo, sino que al final dense cuenta que el libro del Apocalipsis termina con una exclamación de gozo, una visión de la Nueva Jerusalén, una visión donde Dios está reinando, que es más una buena noticia que una mala noticia. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito, en resumen, todo el panorama del libro del Apocalipsis. Ahora vamos a ver cómo es este tema de la doctrina del libro del Apocalipsis. No se preocupen que la simbología viene al final. Ya no se preocupen que la simbología para entender este libro del Apocalipsis viene al final. El Apocalipsis como culminación de la Biblia. El Apocalipsis nos habla del cumplimiento mesiánico escatológico. Dios va a reinar. El Salvador al final del tiempo va a reinar. Esa es la finalidad del Apocalipsis. La revelación de Dios es esa, que al final de los tiempos será Dios mismo quien reine. Vencerá a todos. Ya, vencerá a todos. El cumplimiento mesiánico. El libro del Apocalipsis está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Ya les dije, el autor recurre a los principales textos mesiánicos escatológicos del Antiguo Testamento, tal y como eran actualizados en la sinagoga, y los presenta cumplidos en Cristo. Recordemos brevemente algunos: la bendición de Judá, el oráculo de Balaam, la figura del rey mesiánico, las visiones de la Nueva Jerusalén, la figura del Hijo del Hombre de Ezequiel y de Daniel. A la vez utiliza toda
una inmensa gama de imágenes bíblicas para expresar el castigo divino. Así, recurre a las plagas de Egipto, las imágenes de los castigos anunciados para el día de Abé como las langostas, las profecías sobre Gog de Magog, los poemas sobre la caída de los tiranos en Tiro y Babilonia. Todos son textos e imágenes que ya estaban en el Antiguo Testamento, que el Apocalipsis los recoge. Hay un claro teocentrismo, donde Dios es aquel que reina. Y esto también viene del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces Dios es aquel que mueve y todo es gracias a su obra. Dios es todopoderoso. Junto al término todopoderoso y a veces ligado a esa misma realidad encontramos el nombre divino de Dios, que en el libro del Éxodo capítulo 3 verso 14 dice yo soy, pero en el Apocalipsis se traducirá al término o a la palabra el que es, el que era y el que vendrá. Entonces en el Apocalipsis se utiliza mucho este título, el que es, el que era y el que vendrá, que en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento dice yo soy. Ese yo soy es un eterno presente. Y en el libro del Apocalipsis el que era, el que es y el que vendrá. ¿Quién? Dios. ¿Ya? Entonces se nota claramente esta visión teocéntrica de Dios. Viene luego una visión cristológica. El libro del Apocalipsis presenta una visión de Cristo, Hijo de Dios, ya lo habíamos visto, el Mesías lleno de Espíritu Santo, el que tiene la llave de David. O sea, Jesús, creo que en el libro del Apocalipsis recibe muchos nombres tremendos, tremendos. Tiene muchos títulos en el libro del Apocalipsis. Él es el príncipe de los reyes de la tierra, es aquel que tiene el poder de lavar los pecados con su sangre y ha constituido un pueblo sacerdotal. Él es el Cordero, la palabra de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, es el esposo. Jesucristo en el libro del Apocalipsis recibe muchos nombres y en las cartas, en las 7 cartas iniciales también recibe muchos nombres, muchos títulos. Todo eso denota que este escrito del Apocalipsis es un escrito cristológico. No quiere decir que no habla de la Santísima Trinidad, también habla de la Santísima Trinidad al inicio, después en las cartas a las iglesias también y en otras proclamaciones. Eso lo pueden revisar ustedes, eso lo vamos a pasar rapidito estos textos bíblicos porque nos interesa más la simbología por ahora. La eclesiología también utiliza muchos nombres para hablar de la iglesia. Por ejemplo, cuando habla de iglesia, habla de pueblo real y sacerdotal. También lo presenta como la mujer victoriosa del dragón. ¿Ya? También le presenta como comunidad de testimonio, la novia, la nueva Jerusalén. Entonces, el libro del Apocalipsis, al hablar de iglesia, utiliza estos títulos y muchos más. Vamos a interpretar ahora sí lo que nos compete, para no hacerlo largo, porque ya estamos aquí 1 hora y 20 más o menos. Interpretación de algunos símbolos. El lenguaje simbólico tiene la ventaja de universalizar el mensaje, pues aunque los símbolos se están refiriendo primariamente a una realidad que está viviendo el autor, de persecución, de que los cristianos están siendo asesinados, este lenguaje simbólico ayuda a tomar conciencia de que su mensaje es válido para todas las épocas. Este aparece muy claro en algunos símbolos utilizados en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando habla del Imperio Romano, Apocalipsis capítulo 17 y 18, habla de este imperio que persigue a la comunidad y lo hará bajo el denominado de Gran Babilonia, la madre de todas las prostitutas y de las abominaciones de la tierra.
Busquemos Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Porque cuando habla de Gran Babilonia, está hablando del Imperio Romano, de ese tiempo. Por favor, Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Aquí le tengo, padre. Padre, lo leo. Aquí le tengo, Sí. padre. Ay, ya me engañé. Léelo, por favor. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables, ídolos del mundo entero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, entonces estamos haciendo referencia al Imperio Romano. ¿Quién estaba persiguiendo en ese tiempo al Imperio Romano, a los cristianos? El Imperio Romano. Pero el escritor no lo nombra así. Utiliza otra palabra para dar a entender que es el imperio quien les está persiguiendo. Y ahí le utiliza la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Entonces, ahí está, padre, pero ¿por qué no lo llama de frente Imperio Romano? Recordemos que están siendo perseguidos. Y están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Si tú hablas algo mal del imperio, automáticamente te caen. Entonces, ellos están buscando simbologías para dar a conocer esa realidad. También hay otro. Busquemos el capítulo 13, versos del 1 y siguientes. Capítulo 13, versos del 1 y siguientes. Mientras va teniendo eso, por favor, uno paralelamente vaya buscando Daniel, capítulo 7, verso 4 al 6. Busquen, por favor, Daniel, capítulo 7, versos del 4 al 6. Ya, primero leemos Apocalipsis, capítulo 13, versos del 1 al siguientes, y luego vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 4 al 6, por favor. Leo, padre. Sí, por favor. Ya. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diámenas, y sobre la cabeza de ella un hombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla grande autoridad. Y vi una de sus cabezas. Ahí nada más. Muchas gracias, Rosita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora leamos Daniel, capítulo 7, versos del 4 al 6. ¿Lo puedo leer, padre? Sí, por favor, Gina. Aquí le tengo, padre. También, padre. Pero se parecía a un león con alas de águila. Mientras lo estaba mirando, le arrancaron sus alas, fue levantado de la tierra y se paró sobre sus patas como un hombre. Le fue dado un corazón de hombre. El segundo se parecía a un oso, estaba echado de lado y tenía entre sus dientes 3 costillas. Entonces se le dijo: levántate y come mucha carne. Miré y vi a otro animal parecido a un leopardo, con 4 alas en el lomo, tenía 4 cabezas y le fue dado el poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en el libro del Apocalipsis, el escritor está hablando de una bestia, o sea, de un ser que tiene, es como un leopardo, con patas de oso y fauces como de un león. En el libro de Daniel nos habla de los 3 animales, ya de los 3 animales, en distintos. Habla primero del león, luego del oso y termina hablando del leopardo. Pero son 3 bestias distintas. En el libro de Daniel, cada una de estas bestias uno es el imperio babilonio,
el otro es el imperio medo y el otro es el imperio persa. Cada uno de estos tres había hecho mucho daño al pueblo judío. Ahora, cuando el escritor del Apocalipsis habla de esta bestia que tiene las tres características juntos, leopardo, oso y león, quiere decir que esta bestia era más fuerte y más cruel que la que mencionaba el libro de Daniel, en este caso que los imperios babilónicos, medos y persa. ¿Quién? El imperio romano, que en ese momento tenía más poder. Pero, como ustedes se dan cuenta, lo está maquillando a través de este símbolo, de esta bestia, lo está maquillando para que la gente pueda entender el poder del mal del pueblo, del imperio romano de ese tiempo. O sea, el imperio romano es tan más, incluso más cruel que los tres imperios juntos. Por eso hace esta imagen de esta bestia que tiene, se parece a un leopardo, con patas de oso y fauces de un león. Ya, entonces, así es donde habla del imperio romano, con simbología. No lo nombra detalladamente, pero sí utiliza la simbología. Y sobre las características de este imperio los nombra a través de esta figura que hemos leído. Los colores. Veamos Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Padre, yo, padre. Ya, por favor, Indira. Ya. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia de Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El blanco en el libro del Apocalipsis es símbolo de victoria. Es símbolo de que han pasado la gran tribulación y han salido victoriosos, vencedores. El blanco dentro del Apocalipsis es símbolo de victoria. En la liturgia de nuestra iglesia utilizamos bastante el blanco, ¿no? Entonces, en la fiesta de algunos santos utilizamos el blanco, símbolo de victoria, ¿ya? Ese símbolo de victoria. Podemos buscar también el capítulo 19, verso 8, por favor. Una persona que no haya leído, por favor, capítulo 19, verso 8. Yo paré. Ajá. La han vestido de lino puro, resplandeciente. El lino son las obras buenas de los santos. Muy bien. Entonces, ahí notamos el lino, quiere decir el lino es el material, pero ese era de color blanco. Pero también no solo es símbolo de victoria el blanco, sino también símbolo de eternidad. Vámonos al primer capítulo del Apocalipsis, versículo 14. Yo, padre. Por favor. Los cabellos de su cabeza eran blancos como la lana y como la nieve. Sus ojos eran como las llamas de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, ve. ¿De quién es este cabello blanco? Pues de Dios. Está el escritor en su visión, está viendo a Dios y está tratando de describirlo. Y dice, su cabello era blanco, blanco. Entonces, eso es símbolo de eternidad también, ¿ya? Entonces, obviamente, los victoriosos, los que han pasado por la gran tribulación y han salido vencedores, también tienen como fruto de esta victoria la eternidad. Participan de ella. El color rojo también tiene un significado. Muchos de ustedes les apuesto que cuando dije blanco han pensado en paz, ¿no? Entonces, blanquito, paz, Padre. Pues mira, que aquí en el libro de Apocalipsis no es paz, sino es victoria y eternidad. El rojo
para muchos de ustedes, ¿qué significa? Amor. ¿Qué pintan de rojo ustedes? Amor. Amor. Amor, peligro. Amor y peligro, ¿no? Entonces el amor es peligroso, entonces. Si juntamos los dos, el amor es peligroso. Ya, el rojo es fuego en el libro del Apocalipsis. Es fuego y sangre, asesinato y violencia. Capítulo 6, verso 4. Yo, padre, Ya, por favor, vio un Ana. caballo color fuego. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de modo que los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese caballo de fuego es rojo. Entonces, ese es el detalle. Por eso es de violencia, es de sangre, de asesinato. Básicamente es de sufrimiento, de ese grado de sacrificio, ¿ya? Entonces, hay muchos más textos del rojo. Vamos a un texto más, el último, capítulo 13, versículo del 15 al 17. Yo, padre, Ya, por favor. se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no lo adorasen. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya. Entonces, creo que esta cita se me ha pasado. Sí, se me ha pasado esa cita. Esa no era la que yo estaba buscando explícitamente. Bueno, entonces, el rojo es eso: sufrimiento, fuego, asesinato, violencia. ¿El color negro qué es? Muerte. Luto. Busquemos capítulo 6, versículo del 5 al 6, por favor. Y lo tengo, padre. Ya, por favor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El negro en ese caballo representa el sufrimiento, pero no dañes, dice ahí. O sea, no es muerte, es sufrimiento. Es sufrimiento. Así que veamos esa realidad. A veces lo notamos desde ahí, desde el grado de muerte. Más bien, hay otro color en el libro del Apocalipsis que sí significa muerte. Es el gris amarillento en el libro del Apocalipsis. Capítulo 6, versos del 7 al 8. Ahí seguidito. Ahí seguidito de lo que Indira hemos 2. leído. ¿Ya? Indira 2, ya, Indira 2. Ya, del 7, ¿verdad, padre? Sí, versículo 7 al 8. Cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Palabra de Dios. Versículos 7 y 8. Ya. Ven, mire, y vi aparecer un caballo amarillento,
El que lo montaba se llamaba Muerte, y el abismo lo seguía. Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para causar la muerte por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras terrestres. Que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros y de sus hermanos, que como ellos iban a ser martirizados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahí pregunta, ¿qué significa el color negro? El color negro es sufrimiento. Por eso decía, pero no dañes. O sea, el color negro no es la muerte, delimitación o limitación de todo lo que ya después ya no se puede hacer, sino sufrimiento. ¿Ya? Entonces, ese es el negro. Ese caballo negro significa eso. Ahora, el caballo gris amarillento sí significa muerte. Significa muerte y peste. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros hemos cogido algunas cosas de simbologías distintas al libro del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene su propio sistema. Vamos a ver los números. El número 7, ahí dice Gina abajo en los comentarios, el sufrimiento, pues se dice que no daña hasta el grado de matar. Muy bien, eso. Entonces es sufrimiento nada más. Muy bien, Gina, está bien. El número 7, hablando de números, aparece 54 veces en el libro del Apocalipsis. Y el número 7 significa plenitud. Ahora, hay otro número que es el número 12. El número 12 aparece 23 veces en el libro del Apocalipsis. ¿Qué significa el 12? Eso ya lo saben. ¿12 qué significa? A ver. El número 12, ¿qué significa? Eso sí deben de saberlo, es facilito. No, el 7, plenitud. El número 12, madre de Dios, ¿cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? Las 12 tribus. 12. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. 12. Uy. Ahora sí, ¿qué significa el 12? Las 12 tribus de Israel. Los 13 apóstoles, los 12 apóstoles. Padre, yo ya lo he escrito primero, punto para mí. Ya, para que se despierten, a ver. 12 significa alianza. Por eso aparece 12 del Antiguo Testamento, que es la primera alianza. Quiere decir el pueblo de Israel. Y 12, la nueva alianza con los apóstoles, el nuevo pueblo de Dios. En algún momento dirá los 24 ancianos, que quiere decir 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, el 12 significa o simboliza la alianza que Dios hizo con el pueblo. Primero en el Antiguo Testamento con las tribus de Israel y luego la alianza con el pueblo, en este caso, mediante los apóstoles. Y ahora, ¿por qué es alianza con todo el pueblo? 12. ¿De dónde surge el 12? Del 3 por 4. ¿En serio? Claro, Joana, para que veas que este hombre, por eso les digo, este hombre está pensando en arameo, pero les está escribiendo en griego. 3 por 4 es 12. ¿Cuántas son las personas de la Santísima Trinidad? 3. 3. ¿Cuántos puntos cardinales tiene la Tierra? 4. 4. Dios y humanidad. Todo Dios, todo mundo. 3 y 4. 3 por 4, 12. 12 es la alianza del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel de sus tribus y 12 es la alianza con los apóstoles, que son 12.
¿Alguno había pensado eso? Pues yo Buena tampoco. lógica, padre. ¿Ah? Usted sí. Yo no, eso lo dice el autor, yo lo repito nomás. No lo había sacado de esa manera, el 3 por 4. Padre, me mareaste, padre, ya padre. sé. Padre, Dale. explícanos nuevamente el 3 por 4, por favor. Bueno, 3 por 4 es 12, hermanita, aquí y en la China, matemáticamente. Sí, pero el 3, ¿qué significa, padre? El 4 sí le apunté, 4 puntos cardinales de la Tierra, pero el Muy 3, bien, vamos a ver, no se preocupen, vamos a darle espacio, Santísima ¿ya? Trinidad. Virgen María. Mira, Santísima el 3, Trinidad. la Santísima Trinidad. Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad. 3 representa a Dios en su totalidad. Ya, Dios en su totalidad. Y el 4 representa al mundo en su totalidad. Por eso es 4 puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Y el 12 significa la alianza entre Dios y el pueblo. 3 por 4, 12. Es la alianza entre Dios y el pueblo. La primera alianza es en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento es con los 12 apóstoles. En algún momento del Apocalipsis dirán los 24 ancianos, que hacen referencia a estos dos momentos de alianza. La alianza con el Antiguo Testamento y la alianza con el nuevo pueblo de Dios, que vienen a ser los apóstoles, representado en los apóstoles, perdón. Entonces, eso es 3, toda la totalidad de Dios, la Santísima Trinidad, y 4, toda la totalidad del mundo, los puntos cardinales. Y miren que no es coincidencia, sino que Apocalipsis 4:8, por favor, busquen Apocalipsis 4:8. Está interesante que nos den más. Muy Padre, bien. ya lo tengo. Liz Frida Jalo, por favor. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces dijo santo? 3. 3. Santo, santo, santo. El Todopoderoso. 3 veces, no es coincidencia. Padre, eso nomás dice el Apocalipsis. No, también lo dice Isaías. Quien tiene facilidad de buscar, por favor, el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Isaías 6, verso 3. Que está en el Antiguo Testamento, por favor. Padre, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Y si quedara solamente la 10ª parte, también habría de ser entregada al fuego, como hacen con la raíz de la encina. Perdón, Ana, hay que leer el libro de Isaías, no el libro del Apocalipsis, sino el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Aquí lo tengo, padre. Violeta Canchan, ya creo que es Violeta. Padre. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Míreme, qué interesante. Para que no me digan, padre, tú te estás inventando del 3x4 para que salgan los... Sino que miren, ve ahí mismo. Los querubines en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Isaías del Antiguo Testamento hablan de este 3 veces santo, que es Dios Todopoderoso, el Yahvé, Señor de los ejércitos, que es la totalidad de Dios, Dios en su totalidad. Entonces, de ahí surge este número 12, que es la alianza entre Dios y el pueblo. A través de los números, el Apocalipsis se presenta como un evangelio, como una buena noticia. ¿Ya? Entonces, una buena noticia ¿para quién? Para esa comunidad que está sufriendo. Recordemos que el libro de Apocalipsis surge porque la comunidad está siendo perseguida. Le están matando a su gente, están muriendo muchos cristianos.
Por ese motivo es que Apocalipsis utiliza mucha numerología para darnos esperanza, para darnos buena noticia. De hecho, el Apocalipsis se estructura comúnmente con el 7. 7 cartas a las iglesias, 7 sellos del libro, 7 ángeles y 7 trompetas, 7 plagas, las 7 copas de la ira de Dios, la duración de los males, del mal. Imagínense que no es 7, sino es 3 años y medio. 3 y medio, ¿la mitad de quién es? De 7. De 7, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir 42 meses? Esos 42 meses son 3 años y medio. Eso lo encontramos en Apocalipsis 11, versículo 3, en Apocalipsis 13, versículo 5. Quiere decir que el mal no va a ser siempre. 3 y medio significa que no va a ser siempre. Eso es algo nada más, un momento, es un instante. O 1260 días, que está en Apocalipsis 11, 3. Busquemos eso. Uno que busque Apocalipsis 13:5 y el otro que busque Apocalipsis 11:3. Yo, padre. Ya, por favor. Padre, encontré Ya, 11:3. Apocalipsis 13. Apocalipsis 11:3. 13:5, padre. Ya, Apocalipsis 13:5 primero, por favor. 13:5, padre. Apocalipsis 13:5. Ya, Indira 1. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya ves, 42 meses. Te alabamos, Señor. Muy bien. Indira, tienes ahí un pequeñito que nos hace alegrar. Gracias. Nos ha ganado, nos motiva su sonrisa. Entonces, 42 meses significa 3 años y medio. Ya. Entonces, el otro versículo, por favor, el otra cita bíblica. Yo, padre, Indira 2. Indira 2, a ver. Ya, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Será entonces cuando haga que mis 2 testigos vestidos de luto profeticen durante 1270 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 1270 dice, ¿no, Indira? 2. 60 es, padre. Ya, 60, muy bien. Entonces, 1260 es una equivalencia a 42 meses. Ya le está aumentando 10 días más la hermanita. Ella quiere sufrir un poco más, no se preocupen. Ya, entonces, son 1260 días, que son 42 meses, que en equivalencia vendrían a ser 3 años y medio. Miren, está utilizando las mismas equivalencias numéricas para hacernos entender que no es completo. 7 es completo, pleno, pero 3 y medio no lo es. Ya, en el marco de esa esperanza hay que colocar la cifra de los 144,000 que se salvan. ¿Qué quiere decir? 12,000 por cada tribu de Israel, que es la multiplicación de 12 por 12,000. ¿Ya? Entonces ya saben qué es 12, ¿no? ¿Qué significa 12? Es la alianza entre Dios y su pueblo. ¿Ya? Entonces no es un número literal, es un número simbólico. Ahora, ¿qué significa 1000? 1000 indica multitud enorme. Por tanto, no es un número limitado, sino todo lo contrario, como se confirma en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Yo, padre. Ya, Diomedes, don Diomedes, no bosteces, ya tienes hambre, sueño, todo ya. Ya, padre. Muy bien. Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La pregunta es sencilla.
Si son los 144,000 se van a salvar, ¿por qué el Apocalipsis en el capítulo 7, verso 9 dice una multitud inmensa que no se podía contar? Ese 1000 es eso, es una cantidad inmensa que no se puede contar, no se le puede entender literalmente. Entonces está los 144,000 desvelado, son 12 por 12 por 1000. 1000 es una cantidad de personas. Un lugar pisoteado simboliza el juicio de Dios, de manera que los caballos que aparecen en el capítulo 14, versículo 20, hacen alusión al juicio de Dios. El radio es de 1600 estadios y ese indica que abarca la extensión de la tierra, pues se trata de multiplicar 4 por 4 por 1000. Entonces eso ya es un poquito más sencillo, que no nos hacemos mucha problema. Hay otros elementos simbólicos aparte de este número. Por ejemplo, los cuernos que se aparecen y son símbolos de poder. Cristo por eso también tiene 7 cuernos. Eso lo vemos en el capítulo 5, verso 6. No lo busquemos, lo buscan después. Pero también Satanás tiene 7 cuernos. Capítulo 12, verso 3. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si el 7 es plenitud, los 7 cuernos significan el máximo poder. Entonces, los 10 cuernos de la bestia significan un poder descontrolado. En efecto, el 10 cuernos de la bestia tienen 10 coronas que son los 10 reyes vasallos de Roma, que de Roma reciben el poder. Estos reyes, con tal de cumplir con sus obligaciones con Roma, el imperio no les molesta, aunque su gobierno se convierta en una tiranía. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito el número de los cuernos. El color, en este caso, la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis representa a la iglesia, pero también representa a la Virgen María, según algunos padres de la iglesia. Después, las 12 estrellas son símbolo de las 12 tribus de Israel. Lo mismo que las 12 patriarcas y los 12 apóstoles. La mujer, igual iglesia, da a luz un hijo que el dragón quiere devorar, pero que cuando nace es arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Simboliza al pueblo de Dios que en el Calvario dio a luz al Mesías que resucita y es arrebatado al cielo, con lo que se asegura la derrota de Satanás y su destronamiento al ser expulsado del cielo en Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Así se simboliza las consecuencias fundamentales. Bueno, hay muchas más símbolos. Creo que no vamos a tener tiempo ya porque ya es tarde. Sería bonito que ustedes lean. Ahí están detallados en el texto que está subido en el sistema estas cositas. Los más importantes ya hemos visto. Comúnmente les recuerdo, para terminar ya este momento, que muchas de las simbologías que hemos visto ya en el Antiguo Testamento estaban. O sea, el autor del Apocalipsis no inventa nada nuevo. Lo que hace el autor del Apocalipsis es coger las cosas del Antiguo Testamento e ir dándoles luz a partir de las nuevas realidades que está viviendo. Y lo utiliza a través de simbologías, de números, porque la realidad que les está abarcando es una realidad muy inmensa. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, bueno, que les ayude a ustedes más en los exámenes, que ya se avisoran. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración a nuestra Madre, la Virgen María. Hay una pregunta. Por favor, repíteme la pregunta, que yo me he olvidado porque ya me estoy cansando. Por favor, vuelve a escribir la pregunta. Ahí en el chat está diciendo, Padre, y mi pregunta. Padre, si todas las religiones paganas son satánicas, ¿qué entiendes por pagano? ¿Y qué entiendes por satánico? Eso hay que entender bien antes de hacer eso. Recordemos que hay algunas religiones antes del cristianismo que tienen semillas del verbo. Eso lo decían muchos santos padres. Y especialmente hablando de América Latina.
Pagano es toda religión fuera de la iglesia. ¿Qué entiendes por iglesia? Perdón que le esté diciendo porque si no vamos a estar hablando muchas cosas distintas. Iglesia son todos los bautizados. El bautismo hace referencia, bueno, ya para no alargar demasiado, porque si no vamos a ir en término. Iglesia, entre comillas, son todos los bautizados. Iglesia también es el pueblo de Dios. En todos los bautizados están aquellos que bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquellos que también tienen la fórmula yo te bautizo en nombre de Jesús. Y en este caso la iglesia es más grande, si entendemos eso. De hecho, en el Concilio Vaticano II, en el documento del concilio, en uno de los documentos dice, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, que también quiere decir que la iglesia es una inmensa, gran mayoría. No podemos reducir solo a una concepción muy limitada. Eso es lo que tenemos que recordar. Y ahora, iglesias paganas o personas paganas, recordemos que Dios no se centra solo en salvar a unos pocos. Dios quiere salvar a todos. Justamente esa es la lectura del Apocalipsis. Dios quiere salvar a todos, pero lastimosamente algunos no se dejan salvar. Así que vayamos tratando de reconocer eso. Hermano, sería bueno que esta pregunta que tú me haces le pueda realizar al hermano de dogmática, que creo que es el padre José Antonio, para que pueda vislumbrarte desde el lado de la teología. Desde el lado del Apocalipsis nos damos cuenta que Dios quiere salvar a todos. Lastimosamente, esos todos, no muchos hacen caso a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé a conocer la verdad en su palabra. Y otra cosita más, hermano. Si tienes estas preguntas, tal vez no lo podamos aclarar ahorita, porque es el espacio es pequeño y tus hermanos ya están cansados de escucharme, porque 2 horas hemos estado acá. Yo lo que sí te pediría es que después lo podamos conversar, porque esto tiene un largo tema, por lo menos a mí. Y esto también sería bonito que lo medites desde el curso de ecumenismo. Bueno, el examen son preguntas cerradas. Preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir preguntas cerradas? Preguntas cerradas quiere decir, yo pongo la pregunta y te doy alternativas. 4 alternativas básicos. Tú vas a marcar eso nada más. En eso va a consistir el examen. Preguntas cerradas, no va a haber preguntas abiertas, preguntas cerradas, que van a tener sus alternativas. ¿Ya? Entonces, eso consiste el examen. Les agradezco su tiempo. Ya estoy explicando sobre el examen, eso. Van a hacer preguntas cerradas sobre todo el curso. Quiere decir que van a venir cada uno con su alternativa. Muchas gracias. Estudien bastante. Bueno, más que estudien para el examen, estudien para poder aprender mejor cosas.